Hola, últimamente he estado escribiendo un poco y me gustaría leer en voz alta algo sobre los 4 tipos de suelo que se mencionas en la parábola de sembrador. Quiero llevarlos a una de las parábolas más profundas de Jesús, la parábola de las semillas y el sembrador, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 3 a 9, y se explica en los versículos 18 a 23. Esta parábola no solo nos enseña cómo responde los demás a la palabra de Dios, sino que también nos muestran un espejo de nuestra propia vida espiritual. Nos desafía a reflexionar profundamente sobre nuestro corazón, nuestras acciones e incluso el impacto que estamos teniendo en quienes nos rodean. Jesús habla de un sembrador que esparce semillas y esta caen en 4 áreas distintas. El camino, donde las aves rápidamente se las llevan. El terreno pedregoso, donde las semillas brotan rápido, pero sin profundidad, y se marchitan bajo el sol. Entre espinos, donde crecen pero son ahogadas por las malezas competidores. Y lo último, la buena tierra, donde las semillas crecen fuertes y producen una cosecha abundante. Cada tipo de terreno representa una forma en que las personas reaccionan al mensaje de Dios. Pero esta parábola no se trata solo de los demás, también se trata de nosotros. Si te pidiera asignar un porcentaje a cada tipo de semilla basado en las personas que encuentras, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Con qué frecuencia sientes que el mensaje que comparte es arrebatado como si cayera en el camino? ¿Cuántas personas responden inicialmente con alegría, pero luego se apartan cuando la vida se vuelve difícil, como la semilla en terreno pedregoso? ¿Cuántas parecen abrazar la palabra, pero son ahogadas por preocupaciones, riquezas o distracciones, como la semilla entre espinos? Y finalmente, ¿con qué frecuencia ves que la palabra echa raíces en buena tierra, produciendo fruto en abundancias? Pausa por un momento y reflexiona sobre esto. Estos porcentajes pueden revelar más que solo la condición de corazón de los demás. También podrían revelar algo sobre ti. Aquí hay algo para considerar. ¿Qué tal si los tipos de personas que encuentras reflejan la condición de tu propio corazón o tu enfoque al compartir la palabra? ¿Los porcentajes muestran dónde está tu enfoque? ¿Indica cómo te conectas con los demás? ¿Podría incluso revelar qué tipo de semilla resuena más contigo? Por ejemplo, si la mayoría de las personas que encuentras parecen distraídas por los espinos, preocupaciones, riqueza o ambición, ¿podría eso reflejar tus propias luchas? O si te rodean de respuestas sutiles, ¿podría significar que necesitas
profundizar tus propias raíces espirituales para inspirar a otros? Cuando miramos la parábola de la semilla y sembrador, esta sirve como un espejo espiritual. No solo revela la condición de los corazones que encontramos en los demás, sino también la condición de nuestro propio corazón. Cada tipo de terreno, el camino, el terreno pedregoso, los espinos y la buena tierra, refleja diferentes respuestas a la palabra de Dios. Y si somos honestos, probablemente hemos sido cada uno de ellos en algún momento de nuestras vidas. El camino. Ha habido momentos en los que hemos escuchado la palabra de Dios, pero permitimos que la duda, el miedo o las tradiciones la arrebaten antes de que pudiera echar raíces. El terreno pedregoso. ¿Hemos respondido con entusiasmo a un mensaje de Dios solo para alejarnos cuando surgieron desafíos porque nuestra fe no estaba profundamente enraizada? Los espinos. Hemos permitido que las preocupaciones de la vida o la búsqueda de éxito y comodidad ahoguen la efectividad de la palabra en nuestras vidas. La buena tierra. Y luego, ¿qué hay de esas temporadas en las que hemos permitido que la palabra de Dios eche raíces, produciendo una cosecha de fe, amor y buenas obras? Cuando examinamos esta parábola, tenemos la oportunidad de ver dónde estamos ahora, dónde hemos estado y hacia dónde nos dirigimos. La pregunta no es solo qué tipo de terreno son los demás, sino también qué tipo de terreno soy yo. La belleza de esta parábola es que nos invita a ser tanto mejores sembradores como mejor terreno. Como sembradores necesitamos examinar cómo esparcimos las palabras. ¿Somos intencionales? ¿Estamos invirtiendo en relaciones que cultivan buena tierra? ¿O somos rápidos para esparcir y seguir adelante pidiendo oportunidades para nutrir el crecimiento? Como terreno, debemos pedirle a Dios que elimine las piedras, espinos y distracciones de nuestro corazón, convirtiéndolo en un lugar donde su palabra pueda echar raíces y dar fruto. Entonces, al reflexionar sobre esta parábola, les dejo unas preguntas. ¿Qué tipo de terreno encuentras con más frecuencia en los demás? ¿Qué revela eso sobre tu enfoque a compartir la palabra de Dios? Y lo más importante, ¿qué tipo de terreno hay en tu corazón en este momento? Conocer la respuesta a esta pregunta no es solo un ejercicio intelectual, es un llamado a la acción. Ora por discernimiento para identificar las piedras, espinos y caminos duros en tu vida y en la de otros. Cultiva paciencia mientras esperas por el fruto. Y nunca dejes de sembrar. La cosecha le pertenece a Dios y un día veremos su plenitud. Que todos podamos esforzarnos por ser buena tierra que multiplica la palabra de Dios y sembradores
que fielmente esparcen su verdad. Amén. Ahora te quiero dar algunos ejemplos de carácter en la Biblia como José, Moisés, Job. Y aquí te voy a dar una breve descripción de cómo los 4 tipos de suelo podrían relacionarse con los personajes bíblicos mencionados. José y su hermano. José representa el buen suelo. A pesar de la dificultad, esclavitud, prisión, José permaneció fiel a la palabra de Dios, produciendo finalmente una gran cosecha como líder en Egipto y reconciliador de su familia. Los hermanos de José inicialmente eran como el suelo espinoso, donde los celos y las ambiciones egoístas ahogaban cualquier sentido de justicia. Sin embargo, más tarde se ablandaron, mostraron señales de arrepentimiento y crecimiento, tal vez acercándose a convertirse en buen suelo. Moisés. A principio, Moisés podría reflejar el suelo pedregoso, duroso y falto de confianza cuando Dios lo llamó en la salsa ardiente. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en buen suelo, liderando fielmente a Israel fuera de Egipto y entregando las leyes de Dios. Job, su esposa y sus amigos. Job fue un ejemplo claro de buen suelo. Incluso cuando fue probado y despojado de todo, permaneció fiel, produciendo una cosecha de paciencia y confianza en Dios. La esposa de Job representa el suelo pedregoso o espinoso, ya que su fe fue ahogada por la desesperación, diciendo a Job: maldice a Dios y muere. Los amigos de Job reflejan el suelo espinoso, su sabiduría mundana y orgullo en su propio entendimiento oscurecieron su capacidad de apoyar verdaderamente y honrar los caminos de Dios. Ahora, los discípulos de Jesús. Pedro, a veces fue como suelo pedregoso, negando a Jesús bajo presión, pero más tarde se convirtió en buen suelo, predicando con valentía y siendo un líder fundamental en la iglesia primitiva. Judas representa el suelo espinoso donde la avaricia y la traición ahogaron cualquier fe que pudiera haber tenido. El resto de los discípulos inicialmente mostraron señales de suelo pedregoso, huyendo durante el resto de Jesús. Pero al ser empoderados por el Espíritu Santo, se transformaron en buen suelo, llevando el Evangelio al mundo entero. Otro personaje bíblico para incluir es David. David es un buen suelo a pesar de momentos de pecado, ya que constantemente se arrepentía y buscaba a Dios, produciendo fruto en su liderazgo y escritos. Pablo, a principios, Zoalo era como el camino,
resistiéndose completamente a la palabra de Dios. Después de su conversión se convirtió en buen suelo, dando abundante fruto en su ministerio. Los fariseos representan el camino o el suelo espinoso, ya que sus tradiciones rígidas y orgullos los cegaron ante la verdad del mensaje de Jesús. La mujer samaritana comenzó como suelo pedregoso con una comprensión superficial de la fe, pero su encuentro con Jesús la convirtió en buen suelo, llevando a otros en su aldea a Cristo. Estos ejemplos ofrecen conexiones útiles para enseñar cómo la parábola se aplica no solo a los demás, sino también a nuestras propias jornadas espirituales. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.